Desde Plutarco Elías Calles hasta Carlos Salinas de Gortari y personalidades de México formaban una sociedad secreta llamada el Círculo Negro. Pero no es el único grupo que pertenece a esferas de poder aquí en la nación. ¿Has escuchado hablar de los masones? Benito Juárez fue uno de ellos y se cuenta que llegó al poder gracias a estas amistades. ¿Cuántos grupos secretos más existen en el país? En este video te lo voy a contar. Si es una verdadera historia de miedo, pero antes te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Yo soy Carlos Contreras, bienvenido. Se cuenta que existen ciertos grupos alrededor del mundo que han tomado el poder para dirigir el rumbo de ciertos sectores: salud, el dinero de la nación, líderes políticos, religiosos, un sinfín de sociedades que prefieren pasar desapercibidos y en secreto con la única convicción de seguir operando alrededor del mundo. Uno de los grupos más increíbles, llenos de misticismo, son los señalados por el escritor e investigador Antonio Velasco Piña. Fíjense, él publicó un libro en donde señala que existe un grupo llamado el Círculo Negro. ¿Y te imaginas, pues, de qué se tratará este club? ¿Hacen rituales? ¿Juegan a la brujería? ¿Rituales oscuros? Y la respuesta es que hacen cosas peores. El protagonista de estos grupos secretos es el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, quien se cuenta rigió a México durante 70 años, por encima de cualquier orden legal, constitucional o autoridad. Resulta que esta confesión sobre la existencia del grupo la realizó un expriista, quien era parte de los 5 pilares principales del Círculo Negro, identificado como Alfonso Corona del Rosal, regente del Distrito Federal de Gustavo Díaz Ordaz, quien falleció en el año 2000. Lo que son las cosas, curiosamente falleció este hombre justo cuando el PRI deja de estar en el poder. ¿Coincidencia? No lo creo. El grupo tenía el orden de mantener el control en todo el país. Además, quien intentara pretender estar en la silla presidencial era sometido a varios rituales o pruebas dentro de este círculo para poder estar en dicho lugar. En el libro aparecen nombres como Miguel Alemán hasta Carlos Salinas de Gortari y como pilar principal Plutarco Elías Calles. ¿Quién decidirían? Pues quién sería el próximo presidente del país. Eran capaces hasta de modificar las leyes con tal de seguir en el poder. Aquí es donde las cosas se ponen bastante extrañas. El autor de este libro era considerado, el escritor incómodo de nuestro país. Se cuenta que habitualmente escribía con diferentes lugares en México, es decir, se desplazaba, pues temía que sus libros movieran esas esferas de poder. Sus teorías conspirativas se centraban en modificar la forma en la que el Círculo Negro funcionaba. De hecho, se dice que dejó de funcionar y se evaporó una vez que entró en el poder otro partido. Otro grupo que se cuenta tiene gran influencia en el país son los masones. Muchos han escuchado de estos grupos como intelectuales, los cuales influyen también en el poder. Además, se dice que solo lo conforman empresarios. En realidad, comienza este tema bastante especulativo. Lo que son las cosas: cuando tenían bastante poder en México, el grupo masón tuvo que dividirse entre los conservadores y los originarios, los que fundaron este grupo. Llegó a México un nuevo grupo llamado Rito de York, basado en las enseñanzas de la masonería simbólica que se practicaban desde los años 1700, pero que una vez que llegó a México se dividió en el Rito Nacional Mexicano. ¿Y quién creen que era uno de los representantes mayores? Don Benito Juárez. Curiosamente, en 1857, Benito Pablo Juárez García llega a la presidencia. Se cuenta que fue a partir de la ayuda y la presión por parte de este grupo, quien manejaba intereses económicos con norteamericanos y que al país le convenía mantenerlos, por lo que no tuvieron opción más que designar a nuestro personaje favorito como presidente. Por cierto, hablando de Benito Juárez, ¿tú sabías que le decían el Diablo? En México, en Ciudad de México, existe un barrio, específicamente una calle conocida como el Callejón del Diablo. Se dice que en esa calle Benito Juárez se escondió cuando estaba protegiendo y comandando las leyes de reforma. Ya ven que en aquel entonces todos querían su cabeza. Se escondió en una de las casas. Más allá de si aparecía Lucifer en los pasillos, le decían el Callejón del Diablo porque poco
pocos podían con el carácter de Juárez y su enérgica actitud y sus presuntos pactos que realizaba con sectas que iban más allá de la masonería. Algunos señalan que el rito nacional mexicano ayudó a Benito Juárez a sentarse en la silla presidencial. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Y qué me dicen del grupo del Opus Dei? Han escuchado esto, ¿verdad? Durante la Guerra Civil Española se desató una persecución religiosa, entre ellos a José Escriba, quien es el fundador del grupo, quien se refugió en varios lugares. En 1946, el grupo del Opus Dei se estableció como escuela o centros de enseñanza. A partir de ahí, en 1949, llega a México, a Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. Respecto a este grupo, existe una novela llamada El Código Da Vinci, escrita por Dan Brown. La historia y la suposición de este grupo lo describen como presuntamente estar involucrado en una conspiración para encubrir la verdad histórica de Jesucristo, quien se había casado con María Magdalena y habría tenido descendientes que llegaron a Francia y en contra de esta dinastía. La teoría que este escritor señala es que el cristianismo está consciente de la mentira fraguada por la Iglesia Católica durante los últimos 2000 años. Y aunque es una novela señalada en la fantasía de un escritor, este grupo del Opus Dei ha tenido señalamientos muy fuertes. Entre ellos, los señalan como una secta. ¿Por qué se le considera secta y cuáles son las críticas a este grupo? Una de ellas, el supuesto ingreso de sus miembros los obligan a romper contacto con todos sus familiares y amigos, además de amenazar si intentaban abandonar el grupo. Control absoluto de actividades, otras tantas como el uso de silicio, que se usa para provocar dolor, además de latigarse con pequeños artefactos. Respecto a las críticas de estos grupos, sus portavoces señalan que lamentan que vengan exmiembros del Opus Dei, pero también señalan que todos tienen la libertad de hablar respecto a este tema. La pregunta queda de su lado. ¿Existen grupos secretos que mueven las esferas de poder en nuestro país? ¿O es acaso esta especulación respecto a este pequeño o tal vez minúsculo sector de nuestra población? Escríbeme en todos los comentarios si conoces además algunas sociedades secretas que creas que están influyendo en el comportamiento de nuestro México. Recuerda activar las notificaciones. Yo soy Carlos Contreras. Hasta pronto.